Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos ven también en Chile, en la señal 3 del canal La Victoria, en Giramundo TV en Mendoza, en Alba TV en Venezuela y en todas partes a partir también de la página web de Resumen Latinoamericano. Bueno, y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con Cuba revolucionaria, con todos los esfuerzos que Cuba hizo y hace para que su pueblo viva mucho mejor que en otras partes del llamado mundo desarrollado. En este caso tiene que ver con la alfabetización, con esa campaña de alfabetización que apenas llegada la Revolución Cubana, allí por 1961, al impulso de Fidel y de la dirección del gobierno revolucionario, se decidió llevar adelante una campaña que abarcó a todo el país y en la cual estuvieron jóvenes estudiantes que fueron a alfabetizar a los campesinos y campesinas que hasta ese momento, gracias a las dictaduras como la de Batista y los gobiernos reaccionarios, todavía eran analfabetos. Este documental que vamos a presentar, dirigido por Catherine Murphy, ilustra muy bien lo que fue ese esfuerzo de la Revolución Cubana y todo lo que significó para adelante haber alfabetizado a un país de esas características. Vamos a ver el documental. Perdonando los imperialistas, es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa. Compañía Cubana de Electricidad, Guantánamo Sugar Company, United Fruit Company. A su señoría el delegado de los Estados Unidos. Muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Era un estudiante y un hijo de una familia. Y con esa actividad me inauguré como participante, como activo dentro de la sociedad, ¿no? O sea, me puse a hacer algo para mi país por primera vez en la vida, a los 14 años. Y fue en la campaña de alfabetización. Fue la primera vez que me separé de mi familia. O sea, que dejé la seguridad del hogar y que me fui lejos a valerme por mi propio criterio, por mi propio pensamiento. Y de repente Fidel dice, necesitamos jóvenes con instrucción, jóvenes con una buena formación, que estén dispuestos a sacrificarse, ir a las montañas para crear escuelas, que allí nunca ha habido escuelas, y queremos formar un movimiento de maestros voluntarios. Digo, pues eso estoy yo. Llego al canal 2 de televisión, me encuentro un soldadito abajo en la puerta y le digo, mire, en este momento el comandante está pidiendo una cosa que yo traigo aquí, y cuando él baje, usted se la da. Me vuelvo a mi casa y de repente, cuando yo estoy entrando, Fidel saca el file y aquí tenemos al primer maestro que se ha presentado. Y al día siguiente yo era el primer maestro voluntario. En ese tiempo tenía 15 años
acababa de cumplir mis 15 años. Yo no puedo reconocerlo como que fue por un problema de conciencia social en ese momento, sino sencillamente que había habido un movimiento fuerte por mi barrio, en la provincia, en Cuba, y se veía que los jóvenes iban, venían, y yo quise participar de ese movimiento grande, revolucionador que había, y fue una experiencia para mí como punto de partida súper especial. Los jóvenes, tan jóvenes como yo, teníamos muy fresco la epopeya de la Sierra Maestra, y era algo que todos queríamos imitar, ¿no?, en nuestras posibilidades, y emprendiendo una lucha que no era armada, o que era armada, pero armada con lápices y con libretas. Se planteaba así como un combate contra la ignorancia, ¿no? Y era algo muy hermoso. Hay una mezcla ahí de sentimientos, de cosas objetivas, de realidades que hacen que uno salga para la alfabetización. Mira, también uno no era maestro, es importante decirlo. Había que convertirse en profesor siendo estudiante. El Partido Comunista de la Argentina nos envía en misión internacionalista 5 maestros argentinos. Y realmente la campaña de alfabetización fue como si un volcán de pronto se extendiera. En lugar de lava eran todos los alfabetizadores populares y los jóvenes estudiantes que cumplieron un rol primordial, sobre todo en la campiña, ¿no? Yo llamé a mi mamá por teléfono y le dije, oye, mira, que me voy a ir a alfabetizar, le hice más o menos la historia ahí que podía. Y entonces yo tenía un pelo muy largo, tenía el pelo largo. Mi mamá me dijo, lo único que quiero es que no te peles, es que se... Formó un lío ahí que no me quería que me pelara. Ya yo estaba en la peluquería, por eso no estaba en la escuela, ya me estaba pelando. Y entonces ella se fue a la secundaria y le preguntó a la directora, ¿qué cosa es eso de la alfabetización? La directora le dijo, mire, usted pregúntele a una muchachita que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que se llama Diana Balboa, que esa es la que sabe. Así eran esos tiempos. Como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca. Y entonces crearon las brigadas de alfabetización Conrado Benítez y un grupo de nosotros dijimos que sí. Recuerdo que en aquel momento Fidel los reunió en Varadero. Y entonces les dijo, ustedes van a ir a enseñar, pero van a aprender mucho más de lo que van a ir a enseñar. Varadero fue algo extraordinario. Fue una semana de preparación. Nos enseñaron cuál era la cartilla que teníamos que utilizar, cuál era el método que teníamos que utilizar para el aprendizaje, cómo comportarnos en dependencia de los diferentes tipos de personas que nos fueran a tocar de acuerdo a la edad. Yo estuve solamente en Varadero 3 días, porque ya la campaña hacía falta que estuviéramos en los lugares, y entonces no estábamos una semana en Varadero, no 3 días, a los 3 días, bueno, nos sacaron de ahí. Y entonces ya me tocó ser comisaria política de la brigada que estaban en el Escambray, en la zona de Las Vegas de Jibacoa. A mí me pusieron a alfabetizar primero en la playa de Rancho Luna,
y yo estuve alfabetizando al batallón 339 de Cienfuegos, que era de obreros y de campesinos. Ese batallón 339 de la milicia fue el primero que chocó con las tropas mercenarias que vinieron por la bahía de Cochino. Varadero me correspondió en la semana en que estábamos recibiendo aquí la invasión en Playa Girón. Eso nos reforzó, eso nos dijo, hay que estar aquí de patria o muerte y hay que alfabetizar porque por algo quieren que no lo hagamos. Y en el primer combate sufrieron más de 40 muertos. Entonces estaban muy traumatizados. Cuando el ataque a Girón yo estaba en Pinar del Río y nos presentamos como soldados a hacer lo que fuera necesario. Fue una experiencia en ese sentido doble para mí. Empezar a alfabetizar a personas mayores que yo, mucho mayores que yo, y por otra parte escuchar sus cuentos de cómo habían sido esos combates, de cómo habían perdido a sus familiares, a sus seres queridos. Cuando el batallón se movió, yo fui trasladado para la Ciénaga de Zapata, para la casa de un campesino que hacía carbón. Gente muy pobre, muy pobre. Y eran personas que no habían tenido contacto prácticamente con la civilización, muy poco, muy poco. Vivían de una manera, con una precariedad muy grande, y realmente vivían empeñados en la supervivencia. Me acuerdo que me conmocionó mucho cuando en una conversación que tuvimos me di cuenta de que ellos no sabían que la tierra era redonda. ¿Cómo enseñarles a leer si no tenían una noción ni siquiera de dónde vivíamos? No siempre la gente de la montaña piensa bien del hombre de la ciudad. A veces no es bien visto en el hombre de la montaña, que vive allá separado, apartado. Y hubo choques, sí, hubo choques con algunos. A veces me miraban un poco extraño. Esa idea de que el mundo es redondo y de por qué la gente no se cae, los que están abajo, esas cosas que para las personas llamadas civilizadas nos resultan tan elementales, pues para ellos eran muy difíciles. Mira, una de las cosas más importantes que tienen esos hombres y esas mujeres que viven allá arriba es que son francos, agradecidos, saben lo que significa la palabra bondad, saben lo que significa que se ocupen de ellos. Entonces, eso limó cualquier esperanza. El pensamiento con el cual se hacía esta campaña es el de José Martí, porque José Martí también dice que el hombre al venir a la tierra tiene derecho a educarse y luego, en pago, contribuir a la educación de los demás. En el Escambray alfabetizaba una familia, nunca pude alfabetizar al señor de la casa. Tenía 47 años, era desmochador de palmas, tenía las manos inflamadas, tenía las manos deformadas por ese trabajo tan violento. Era incapaz de sostener el lápiz. Yo le cogía el lápiz con las manos y se le caía. Y sí aprendió a leer más o menos, pero a escribir no pudo, nunca pudo. Nuestra campaña fue presencial. Cada brigadista tenía 2 analfabetos. Nosotros teníamos una cartilla eminentemente también política y nosotros empezábamos en la cartilla hablando de la OEA. Organización de Estados Americanos. Los temas que se abordaban en la cartilla era la reforma agraria, la nacionalización. Eran las cooperativas, cuáles son los principios
que la rigen, después las tiendas del pueblo, que también es una campesina, después cómo los cubanos acerca de la salud. Porque nuestra campaña fue también dirigida a lograr cambios conceptuales en la transformación del país. Posiblemente los que más aprendíamos eran los que estábamos enseñando, o quizás aprendíamos tanto como ellos, o más, porque realmente éramos niños que habíamos nacido en la ciudad. ¿Qué aprendí? Aprendí a ser persona, a ser ser humano, a respetar para los muchachos de la ciudad, a aprender a respetar, porque además ellos eran cultos en muchas cosas que nosotros éramos incultos, ¿eh? Aprender mucho, de no toques esa hierba y sí toca aquella y esta te sirve para esto, aquello te sirve para lo otro, ¿cómo te lavas la cabeza con eso? Mejor échale limón al agua. Mira tú qué cosas más simples, parecen superficialidades, no lo son. Teníamos tanta hambre. Y no había comida en esas casas. Me acuerdo que creo que el desayuno, el almuerzo y la comida era lo mismo. Era un boniato, un ñame, una malanga, ahí con un poquito ahí de aceite ahí y ya. Ahí tuve que comer muchos días arroz mojado en manteca. Yo no sabía lo que era la pobreza. Eso es una gran enseñanza. Y eso es una enseñanza que te sirve para toda la vida. Y así llegamos al lugar que se había decidido que en mi caso se alfabetizara, que fue en la provincia de Holguín. Cuando llegamos allí y me bajo del transporte, el señor de la casa, Juan Ojeda, cuando me ve, dice, pero yo dije que quería un brigadisto. Al brigadisto, como lo decían, no era el brigadista con razón, el brigadisto de La Habana. Yo no quiero una mujer aquí. Bueno, empecé a llorar. Estábamos hablando de 13 años, de 14 años, empecé a llorar. Mi primera alumna fue una mujer como de 52 años, Manuela Álvarez. No se quería alfabetizar. Fueron los llamados negados. No siempre eran contrarrevolucionarios. Pero Manuela, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no se quiere alfabetizar? Sus hijas estaban en el campo. Y al final, como buena hija de descendientes españoles, me dijo, pero coño, dice, que no veo. Mucha gente en Cuba tuvo que esperar los espejuelos, le llaman ustedes, ¿verdad? Los anteojos. Manuel al final se alfabetizó.
nos habían alzado en ese momento, estando nosotros allí para el Escambray. Nos estábamos moviendo en un territorio que era peligroso, ¿no? El novio que tenía en ese momento, en lugar de regalarme un anillo de compromiso, lo que me regaló fue una pistola 8 milímetros Star española. Ese fue su regalo de noviazgo, para estar allí en el Escambray. Muy poco después de nosotros estar en aquella zona, mataron a un alfabetizador que solo tenía 1 o 2 años más que yo. Manuel Ascunce Domenech tenía 16 años y lo mataron de forma muy brutal, además. Cuando eso sucedió, a los alfabetizadores que estaban por esa zona los bajaron y los pusieron en lugares más controlables. Nos concentramos todos los alfabetizadores en Trinidad cuando asesinaron a Ascunce y bueno, eso no lo que hizo fue darnos coraje para seguir. Teníamos dos herramientas, la cartilla y el manual. Y bueno, primero era familiarizar a las personas con esos símbolos, con esos signos. Nosotros contábamos con un manual, Venceremos, donde esos temas se ampliaban en cuanto a contenido, porque los alfabetizadores teníamos muy poca base, muy poco conocimiento de aquellas temáticas. Era interesante cuando ellos aprendían a escribir Cuba. Mira, cuando ellos la pudieron escribir, fue como, recuerdo como un rayo de luz, de la alegría de poder escribir el nombre de su país. Para alfabetizar, enseñar a leer y a escribir, en lo fundamental, lo que hay que tener es un gran corazón y un deseo de compartir lo que tú sabes con una persona que no lo sabe. Fue tremendo también cuando pudieron poner su nombre por primera vez. Es como descubrirse a sí mismo. Lo importante era que cuando termináramos, la persona tomara un papel, tomara un lápiz y pudiera escribir sus sentimientos, sus emociones, trasladar sus ideas de forma escrita. Hay un momento importantísimo en el alfabetizado y en el alfabetizador, cuando el que aprende construye una oración y la entiende. Y entonces viene la alegría de leí. Se aprendí a leer, ya yo sé leer. Por eso era especialmente hermoso, ¿no? Darse cuenta de que lo que uno estaba haciendo era una ayuda, ¿no? Era una ayuda a la gente, que era muy necesario. Fue un momento increíblemente grande, realmente algo que uno decía, no es posible que en tan corto tiempo hayamos logrado esto.
ese retorno a La Habana, ese momento en la Plaza de la Revolución, cómo nos acogieron aquí los habaneros en sus casas y cómo en esa Plaza de la Revolución con Fidel se declaraba a Cuba territorio libre de analfabetismo. Todos los jóvenes de todas las épocas, si tú le pones una epopeya adelante, se la comen. Y más una epopeya altruista. Y eso fue lo que nos dio la revolución a nosotros, la oportunidad de empezar a ser personas, de empezar a ser hombres y mujeres. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todos. Aquello fue grandioso. Cuando yo llegué a mi casa, a mi barrio, a mis olores, con mis olores que traía de la sierra, aquello era una mezcla tremenda de unidad del país. Educar no era solamente alfabetizar, no era leer y escribir, no era lápiz, cartilla y manual. No, era muy profundo lo que nos pasó a nosotros, tanto más que a ellos seguramente. Los jóvenes iban con los faroles que la China Popular había donado como 50.000. Y con lápices gigantes, bueno, fue muy lindo. Estábamos ahí con ese lápiz grande, agarrado, que fue como se desfiló en La Habana, en la Plaza de la Revolución. Nosotros fuimos con la comisión de alfabetización, subimos las gradas, las tribunas, allí estaba todo el gobierno, allí lo vimos, ya antes lo habíamos visto al Che también, él muy contento que sus compatriotas vinieran a hacer esta tarea. Y entonces allí, en esa multitudinaria manifestación, los jóvenes después le preguntaron en ese coloquio, diálogo que tenían con Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y entonces Fidel dio la respuesta. Fueron 70.000 becas, fundamentalmente para quienes habían sido brigadistas, para seguir estudios del magisterio, estudios de idioma, tecnológico, de arte. Yo pienso que esa experiencia primera de la alfabetización me marcó esa parte, no sé, de lanzarme al mundo a aprender y a ayudar. Para mí, que he tenido la suerte y la felicidad y el privilegio
no solo de participar en nuestra campaña, sino en otras, en la de Haití por radio, en la de Venezuela por televisión. Es un altísimo honor haber sido una brigadista, una alfabetizadora con Rado Benito. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.